Thank you very much. I'm delighted to be here. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí hoy. Hoy voy a hablar de la preparación para la vida y cómo influye la nutrición temprana sobre este eje del cerebro y el intestino. Yo trabajo en una facultad médica y en la medicina, cuando se estudia medicina, siempre hablamos de Hipócrates. Hipócrates decía que toda enfermedad comienza en el intestino. Y cuando yo hablo con mis colegas neurólogos, pues hablamos, por ejemplo, del lenguaje, de cómo hablamos de nuestras emociones en relación con el intestino. Por ejemplo, tenemos un nudo en el estómago, mariposas en la barriga, hacemos de tripas, corazón, para hablar de valentía o para hablar de nervios. Así que dentro de la biología del intestino tenemos asociadas todas estas frases, todas estas expresiones. Y cuando hablamos del mundo microbiano, estamos hablando de algo que ya comenzó a estudiarse hace siglos y sabemos que el intestino habla con el cerebro para decirle que tiene que empezar a comer o tiene que dejar de comer. Y cada vez más se está viendo la importancia de los microbios en el intestino. Y a veces cuando se habla de cerebro, sorprende que queramos hablar también de los microbios, pero vivimos en un mundo microbiano y los microbios llegaron al mundo antes que los humanos y hemos ido coevolucionando con estos amigos, que son amigos con derechos. Si analizamos las cifras en cuanto a los microbios presentes en el cuerpo, en nuestros genes, más de un 99% son microbianos. Y estamos hablando, por ejemplo, del número de células que tenemos y tenemos más células microbianas que humanas. Todo ello es realmente sorprendente. Y dos de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos, y en esto está trabajando nuestro grupo, y es cómo pueden los microbios en la cerebro, cuáles son esas vías de comunicación y poco a poco estamos desentrañando este misterio, aunque queda mucho que hacer. Y la mayor parte de esta investigación se realiza en modelos animales. Y claro, la pregunta es cómo podemos pasar de los modelos animales a los humanos. Esta es una gran parte de nuestro trabajo actual. Y no solo los microbios son importantes en sí mismos, sino lo que hacen. Por ejemplo, intentar comprender lo que hacen estos microbios, que son como pequeñas fábricas que van produciendo químicos que nuestro cuerpo no sería capaz de producir si no fuera por los microbios, como por ejemplo los ácidos grasos de cadena corta. Por consiguiente, la investigación actual se centra en cómo puede ser que de las materias primas, que es la nutrición, cómo se pueden llevar a estas fábricas, que son los microbios, y de esta manera se pueden cambiar las vías de comunicación con el cerebro. Para modular esto podemos cambiar los empleados de la fábrica o la dirección de la fábrica, o lo que podemos cambiar son las materias primas, porque será mucho más fácil. Es decir, la nutrición. Y es este el campo de investigación actual de nuestro grupo, como voy a mostrar. Uno de los mayores ejemplos es el de la leche materna, porque la leche materna tiene una gran complejidad de azúcares, mucho más compleja que la de cualquier otro mamífero. Y es sorprendente cuando te das cuenta de que estos azúcares ni siquiera pueden ser descompuestos por las enzimas. Así que, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, este
trabajo de descomposición de los azúcares se ha externalizado a los microbios y son los microbios quienes van descomponiendo y desintegrando estos azúcares para poder tener sustancias químicas como el ácido siálico, que es tan importante para el cerebro. Esto es muy importante durante toda la vida y sobre todo en las fases tempranas de la vida. Y es importante ver cuáles son los factores que influyen sobre el microbioma inicial, por ejemplo, diferentes hábitos alimenticios, la exposición a antibióticos, etcétera. Y esto afecta al microbioma de la madre y del hijo, porque el primer microbioma lo recibimos como un regalo de la madre al nacer. Y lo que pasa con la madre durante el embarazo, durante la gestación, también puede influir sobre los microbios que están en el intestino y en la vagina y que pasan al bebé cuando nacen. Y esto afecta al tipo de microbios que se transmiten de madre a hijo. Y además la nutrición, sobre todo en las fases tempranas de la vida, es muy importante cuando se introducen también los sólidos en la dieta y todo ello tiene una influencia sobre el microbioma de las personas. Vemos este artículo de nuestro grupo que fue patrocinado por Ordesa, donde se destaca los diferentes nódulos en los que se pueden ir estableciendo factores de influencia y cómo los cambios en la nutrición en las diferentes fases de la vida pueden afectar a esta comunicación entre el intestino y el sistema nervioso a través del nervio vago para llegar al cerebro y cómo se puede cambiar la conducta y la funcionalidad del cerebro. Otro factor en el que estamos muy interesados a la hora de modular ese microbioma es el tipo de parto. Tenemos este estudio de Domínguez Velo, donde se observa que el microbioma de los niños nacidos por vía vaginal a los nacidos por cesárea es muy diferente y ahora existen varios estudios de cohortes sobre este tema. Hay uno principal que es el estudio TEDI que hace referencia a estos efectos sobre el microbioma. Y hemos visto que el microbioma es como una manta de seguridad que ayuda a proteger, modelar el sistema inmune. Y además de ofrecer esta protección, si tenemos disbiosis, los efectos son muy evidentes y sabemos que la cesárea lleva a un mayor riesgo de asma, diabetes tipo 1 y alergias. Pero sabemos menos sobre la salud del cerebro y este es el área que más nos interesa. Y este es un estudio de Livia Morris que ahora está en Caltech, pero antes estaba en mi grupo y realizamos un estudio con animales para ver el microbioma de estos ratones nacidos mediante cesárea. Y al analizar su conducta postnatal, vemos cambios en esa conducta hasta la edad adulta. Estos cambios sobre todo en la conducta social y en la ansiedad. Y queríamos saber si era posible intervenir en la edad temprana y tener un efecto. Los
ratones son coprofágicos, es decir, se comen sus propias heces y empezamos a experimentar con diferentes trasplantes fecales para ver si los ratones nacidos mediante cesárea podían restaurar su microbioma mediante este trasplante fecal de ratones nacidos por vía vaginal. Pero claro, no es tan fácil aplicar este tipo de experimento a humanos, así que queríamos encontrar la manera de recuperar estas bacterias. Empezamos a trabajar con probióticos como Bifidobacterium breve. Y la idea es que cuando hay una cesárea hay menos acceso a esos microbios favorables para el microbioma, pero con la nutrición se puede intentar invertir algunos de estos efectos y esto es algo realmente muy emocionante porque vemos que cada vez hay más cesáreas en el mundo y de esta manera podemos ofrecer a las madres y a sus hijos la oportunidad de tener diferentes estrategias que permiten contrarrestar los efectos negativos sobre el microbioma de la cesárea. Estamos trabajando muy duro en esta área, pero debo decir que mis colegas de la neurociencia siempre se muestran muy escépticos con respecto a la influencia que se puede ejercer sobre el cerebro mediante la nutrición. Y evidentemente es importante tener pruebas fehacientes. Y el concepto de no tener ningún germen, bueno, es algo que empezó ya en la época de Pasteur. Vemos los ratones, los modelos animales que han sido muy útiles para todos estos experimentos con respecto a la influencia del microbioma, pero no se pueden traducir estos resultados en humanos, claro. La excepción sería la canción de Paul Simon de los 80 del chico de la burbuja. Pero bien, lo que queremos hacer es demostrar que si no se tienen estos microbios, entonces el cerebro no se desarrolla bien y esto es muy importante. Por ejemplo, en los patrones de mielinización que son tan importantes para la conductividad en el cerebro, en la corteza prefrontal, tan importante para el cerebro y para la neurogénesis. Y este es un proceso que es muy importante para la función cognitiva. Vemos diferentes cambios en neurotransmisores y en la plasticidad sináptica. Este es un estudio que hemos realizado recientemente. Vemos todos esos cambios en diferentes áreas. Y no hay que ser un neurocientífico para entender que esta diferencia entre estas dos neuronas. Vemos la diferencia entre la neurona del grupo control y esa neurona en un cuerpo sin gérmenes que se ve estresada. ¿Y qué efecto tiene esto sobre la conducta? Pues bien, hay déficits de aprendizaje, como se demuestra en este estudio, o por ejemplo, déficits en el dolor visceral. Y esto es muy importante porque está relacionado con diferentes enfermedades como el síndrome del colon irritable, pero también con los cólicos del lactante. Y la nutrición puede influir sobre estos cólicos del lactante. Además, cuando hablamos de la sociabilidad, vemos que los ratones son animales sociales como los humanos y si pueden estar con
otro ratón lo estarán, prefieren estar en compañía que estar solos, pero si ese otro ratón no tiene gérmenes, entonces no se produce esa atracción. Y en cuanto al reconocimiento social, evidentemente les gusta tener nueva compañía, pero no se van a acercar a nuevos ratones si, como digo, son ratones sin gérmenes que no ofrecen estas señales microbianas. También hemos empezado a analizar otros modelos en un estudio en ratas, por ejemplo, donde se analizó la exposición a antibióticos a edad temprana con vancomicina y fue extraordinario ver que aunque la microbioma se recupera tras la exposición a este antibiótico, quedan estas cicatrices del efecto sobre el microbioma y sobre la conducta. Vemos aquí otro tipo de exposiciones a otros antibióticos como penicilina y un cóctel de antibióticos y se observan todos estos déficits de tipo social. Es decir, el cerebro social es muy importante, es muy sensible a su entorno interior y exterior y lo hemos analizado en todo el reino animal. Y cuando interferimos con el microbioma, se puede cambiar la jerarquía social y cuando se cambia la dinámica social, también se puede cambiar el microbioma. Y es muy importante tener esto en cuenta en esta época de aislamiento social por los confinamientos y el efecto sobre la nutrición. Y podemos yuxtaponer lo que sucede en el cerebro y lo que sucede en el microbioma. Y tenemos unas ventanas críticas, sobre todo en las fases tempranas de la vida. Y tenemos que ver cómo esto tiene un efecto sobre funciones ejecutivas y funciones sociales del cerebro. Y además, desde una perspectiva del desarrollo del cerebro, nos damos cuenta de que el microbioma es otro factor muy, muy importante. Y además, hay otros resultados de un estudio que demostró que la adversidad, el estrés en edad temprana tiene también un efecto sobre el microbioma. Y el siguiente punto, la siguiente cuestión es si se puede revertir este efecto. Y para ello se utilizan diferentes estrategias nutricionales para poder revertir el efecto sobre el microbioma, este efecto negativo de este estrés, esta adversidad en fases tempranas. Y para ello se utilizan diferentes probióticos y prebióticos y también la membrana globular de grasa de la leche. Y también se han analizado recientemente los polifenoles que están presentes en los frutos secos y también en muchas hortalizas, sobre todo las que tienen colores vivos. Y estos flavonoides y no flavonoides son elementos muy interesantes para modelar el microbioma. También hemos analizado el efecto de la nutrición, de la mala nutrición en la época de la adolescencia y su efecto persistente. ¿Y qué es lo que podemos hacer para contrarrestar este efecto en la adolescencia? Vemos aquí este estudio en el que se sugiere una suplementación mediante vitamina A y también mediante ácidos grasos, porque la adolescencia es una etapa de la vida que no se ha estudiado todavía lo suficiente en lo que respecta a la influencia de la nutrición. Y aquí en Cork, en nuestro centro de investigación, estamos trabajando con los psicobióticos. Ya hemos hablado de diferentes elementos como para probióticos, posbióticos, prebióticos. Y además estamos trabajando
con alimentos fermentados como el kefir. Creemos que estamos al inicio de una nueva revolución dentro del mundo de la nutrición y su influencia sobre el microbioma y por lo tanto en el cerebro, y estamos trabajando con estos modelos animales, pero poco a poco vamos avanzando también hacia el mundo humano. Y bien, después de esta charla quisiera dar las gracias a mi equipo, un equipo maravilloso que proviene de diferentes partes del mundo, y he empezado con Hipócrates y acabaré con Hipócrates. Él decía, dejemos que el alimento sea nuestra medicina, pero yo lo que digo es que dejemos que el alimento de los microbios sean la medicina de nuestro cerebro. Muchísimas gracias y estaré encantado de responder a cualquier pregunta que tenga.